Óscar García. Óscar García conseguía ganar la carrera compostelana. Buenas capitanes, en este capítulo se vienen curvas, ya que pasaremos por varios puertos de montaña: Puigmorens, Francia, Pas de la Casa, Andorra y el increíble puerto de La Bonaigua, España, y haremos noche en el camping Era Gerla, cerca de la estación de esquí de Vaqueira. Bueno, chavales, aquí arrancamos el quinto día. Hoy vamos a pasar por Andorra. Hoy estuvimos en un camping, la verdad que la hostia completo. Vamos a disfrutar un poquito del camino, vamos por asfalto. Ayer la verdad que había unas gargantas terribles, tío. Y el puerto que hicimos para arriba también muy guapo. A ver hoy qué tal. Tengo que acordarme de cargar el puto mando, que no lo cargué. Y de configurar alguna cosilla que otra. Tremendas vistacas, chaval. Y este sería el primer puerto de montaña, Puigmorens, Francia.
que había un camino off-road y decidimos hacerlo. La verdad que el sitio era increíble, entre las dos montañas y el camino off-road por el centro. Ahora os voy a dejar un pequeño vídeo que saqué con el móvil en vertical. Andorra. Algunos de los coches que veis ahí abandonados son requisados por el tráfico de tabaco, ya que aquí en Andorra los impuestos son muy bajos. Lo que no entiendo es como no tienen un depósito, los llevan allí, ya que aquí queda choca un poco con la naturaleza, la verdad. En Andorra. Ahora, aquí a la derecha hay un túnel que lleva desde Pas de la Casa a Seu de Urgell. Y así no tienes que pasar por todo el puerto de montaña. Por túnel Peage.
Vale, y ahora vamos a pasar por Pas de la Casa, que es un sector de la gran estación que hay aquí de esquí, Gran Valira, Andorra. Todas esas montañas que vais ahí al frente son las pistas de esquí de Valira. Y ahora vamos a parar en una gasolinera e ir al punto más alto de esta ruta del Transpirenaica, que es aquí, en Valira, 2.400 metros. Vale chicos, ahora vamos a bajar el puerto de Valira hacia Seu d'Urgell, donde es la salida del túnel. Disfrútenlo. Eso que veis a la izquierda es el peaje del túnel, donde se puede entrar desde Pas de la Casa. Y aquí es la salida.
bueno, os dejo un poquito de vídeo para que veáis un poco cómo es Andorra, ya que yo pensaba que sería simplemente un pueblo y nada más, pero quedaros a ver que no es así. Estamos llegando a Encamp y ese telecabina que veis ahí arriba es el más largo de España y de Andorra, ya que tiene 6 kilómetros de largo y tarda 25 minutos en llegar al destino. Bueno, capitanes, estamos pasando por Andorra la Vella, una de las capitales más pequeñas de Europa. Eso sí, está lleno de tiendas, ya que aquí los impuestos son muchos más bajos. Pero ten cuidado y no te pases comprando, ya que si pasas de 900 euros aproximadamente por persona, tendrás que declarar y pagar aranceles en aduanas. Aquí a la izquierda tenemos la tienda que todo motero querrá ir, que es Motocart Andorra. Bueno, ahora nos despedimos de Andorra y vamos para uno de los puertos más interesantes de la ruta, que es el puerto de la Bonaigua.
Aquí nos paramos a contemplar las vistas y las curvas de este puerto de montaña. Es una pena que solo se ve un trozo de puerto, ya que hay varios repechos y no dejan ver los demás. Para mí, el mejor puerto de montaña que hice hasta el día de hoy. La verdad que te sientes pequeño rodeado de estas montañas. Impactante sería la definición de este puerto. Y aquí como graba una serie, tú. Mira, va sonido, va todo ahí. Qué pasada. Dos cámaras sujetadas ahí al coche. Aquí está, Porte Bonaigua. Bonaigua es un sector de la famosa estación de esquí de Baqueira. Os sonará este nombre ya que es donde esquía el rey, que tiene una casa pero en otro sector que está más abajo. No creo que pueda ser. Vale, venga. Aquí el compañero me comentaba de subir por el camino. Yo le decía que igual no podríamos, ya que tendríamos alguna señal de prohibido, o que sería parque natural. Miré el mapa y no está como parque natural, así que decidimos subir. Y llegados aquí, sacamos una foto y nos vamos para abajo, ya que tengo mis dudas si se puede estar aquí. Este tractor que vamos a ver ahora me llamó mucho la atención, ya que el remolque venía cubierto. Y no, busqué información y puede ser de mantenimiento de la propia estación. Ahora vamos a bajar al valle y vamos a ir por esa pista que se ve ahí abajo. Bueno, capitanes, aprovecho este sitio increíble para despedirme de vosotros. Espero que hayáis descubierto y aprendido cosas nuevas. Que no se quede en un simple vídeo yendo en moto y cada día os llevéis un granito de arena de lo que yo os pueda compartir.
un saludo y seguirme. Y darle a me gusta para saber que os gustan estos vídeos y animarme a seguir haciéndolos. Un abrazo, capitán.